Gusto saludarles. En esta oportunidad presentamos el componente práctico número 2 de la materia de gestión de base de datos, con el tema relacionado a copias de seguridad y protección de datos. Mi nombre, Washington Vinicio Tipanguano, alumno quinto semestre de la Universidad Estatal de Milagro. La agenda que nos vamos a manejar para esta presentación, vamos a hablar del contexto de sistemas de información modernos, los fundamentos en cuanto a definiciones y conceptos claves, los tipos de backups que encontramos, la restauración, los procesos y verificación, la automatización en cuanto a herramientas y configuración y obviamente una pequeña demostración en el MySQL Workbench. El desafío actual nos dice que las organizaciones modernas dependen completamente de sus datos. Una pérdida puede ser catastrófica. El 60% de empresas pueden cerrar tras pérdida masiva de sus datos. Y nos habla de un dato más alarmante, que el 93% de las organizaciones sin backup quiebran en un año. ¿Qué riesgos principales encontramos? Las fallas del hardware, tanto en discos duros, servidores y la infraestructura en general tecnológica. Errores humanos, la eliminación accidental, las configuraciones incorrectas y el mal uso de datos. Ataques maliciosos como ransomware, malware y hackers. Desastres naturales como inviernos, inundaciones, terremotos, entre otros. ¿Qué es un backup? Un backup no es más que guardar una copia, por decirlo así, de una base de datos original a una copia de respaldo donde se guarda la información de la empresa. ¿Qué características esenciales debe tener este backup? Debe ser una réplica exacta de los datos, debe tener un almacenamiento seguro, una recuperación garantizada de los mismos y obviamente la verificación en la integridad de los mismos. Dentro de los tipos de seguridad, de las copias de seguridad, tenemos los que son las copias frías y digamos las copias o los backups calientes. Dentro de las características que vamos a manejar en comparación de estos dos tipos de backups, primero, el estado de la base de datos, la consistencia, la interrupción, la complejidad y el uso ideal. Para las copias frías, podemos decir que tiene un estado detenida de la base de datos, una consistencia de 5 estrellas, requiere ser parada para realizar la misma, baja complejidad y uso ideal en mantenimiento. Las copias en caliente o los backups CAP se puede realizar con una base de datos activa, una consistencia de 4 estrellas, se lo puede utilizar sin ninguna interrupción, tiene una complejidad media alta y se lo puede utilizar 24/7. Ahora, las clasificaciones que vamos a encontrar de estos backups por alcance, encontramos los full backups, perdón. Dentro de las ventajas principales se genera una copia completa, es una restauración simple y un trabajo autónomo. Dentro de las limitaciones que podemos encontrar, nos va a ocupar mayor espacio, más tiempo y es mayor costosa. Dentro del incremental, tenemos esencialmente que nos ahorra espacio, es rápido y eficiente en su trabajo. Las limitaciones de una restauración secuencial depende de los anteriores respaldos y es mucho más complejo. Dentro de la clasificación diferencial tenemos que equilibra bastante bien entre el espacio y el tiempo en el equipo. Es una restauración moderna y alcanzado, de acuerdo a estudios, un 95% de confiabilidad. De las limitaciones, crece con el tiempo, es de un intermedio y requiere una full backup. Ahora, dentro de los procesos de restauración, se entiende 5 pasos. El primero, identificar el punto de restauración, en qué punto nosotros necesitamos realizar la modificación de nuestra base de datos, preparar el entorno, es decir, el destino o la ruta donde vamos a realizar la restauración de la misma, ejecutar el backup. 4, verificar la integridad, que los datos sean confiables. Y por último, validar el funcionamiento de lo mismo. Como precaución, un backup no probado es una falsa sensación de seguridad. Como recomendaciones, se tiene que las mejores prácticas para
manejar estos tipos de procesos de restauración. Se solicita realizar pruebas periódicas de restauración, documentar procesos de recuperación, mantener múltiples copias en ubicaciones diferentes y verificar la integridad de los backups regularmente. Dentro de la automatización de respaldos, ¿qué entendemos por un proceso automatizado? Es un ciclo continuo o repetitivo, podríamos decirlo de tal manera, que va a constar de los siguientes pasos: un proceso de programación, ejecución, la verificación y la notificación como tal. Dentro de los beneficios claves que podemos tratar en estos aspectos de la automatización de respaldos, podemos ver la consistencia, que es una ejecución normal y confiable. La eficiencia nos va a ahorrar tiempo y recursos, sin errores, ya que elimina lo que es el factor humano, y un registro completo de todas las operaciones que se realicen en estos respectivos respaldos. Ahora, dentro del caso práctico ya podemos, para esto vamos a utilizar lo que es el MySQL Workbench. Así que pasamos a lo que es el tema de las conclusiones de este proyecto. Dentro podemos definir que nos dice que las copias de seguridad son la columna vertebral para la continuidad operativa. Una estrategia efectiva combina múltiples tipos de backups, como hemos visto en frío o en caliente. Las automatizaciones es fundamental para garantizar consistencia, y la restauración debe ser práctica y verificada regularmente. Los profesionales en tecnologías de la información deben dominar este proceso como competencia básica en la industria. La prevención mediante backups nos cuesta menos que la recuperación ante desastres. Para continuar con este apartado, nos vamos a dirigir a lo que es nuestro MySQL Workbench, para lo cual generamos una base de datos, como podemos ver, una de respaldo de SDS. Vamos a ejecutar algunas sentencias, en este caso creamos nuestras tablas. En este caso creamos la tabla cursos, estudiante, matrícula. Creemos también la tabla de calificaciones, que podemos ver que se nos van generando, y también ingresemos los datos a la misma. De esta manera vamos ingresando los datos hacia nuestras tablas. Ahora, el siguiente paso podríamos demostrarlo a manera rápida. Vamos a ejecutar la sentencia de show tables, que nos muestra las tablas que generamos, y miren, las que obviamente hemos generado: calificaciones, cursos, estudiantes y matrícula. A manera de ejemplo podemos ver las características de la tabla estudiante, y miren, nos dice que hemos generado esta tabla con el ID, que va a identificar la tabla, y dentro de los atributos de esta tabla: cédula, nombres, apellidos, email, registros. A manera de ejemplo, igual vamos a utilizar el comando select para verificar los datos que se ingresaron. Y ahí tenemos cargado los datos que hemos ingresado en la tabla estudiante. Otra verificación, podemos ver la tabla de calificaciones, las características que encontramos en la misma. Igual vamos a encontrar el ID de matrícula, el parcial, la nota y si hubiese alguna observación, y también los datos que ingresamos en estas tablas. Lo siguiente que nos pedía para realizar el backup y la copia de seguridad es, en este punto, vamos a utilizar la opción server, y utilizar la opción Data Export, y ahí se nos va a generar el respaldo de la copia de seguridad. Durante trabajamos en estos comandos, desafortunadamente creo que copiamos o editamos algún código con algún error, que nos genera 4 errores que se han generado de esta copia de seguridad. Bueno, en esta oportunidad estamos, al tratarse de una
de una, digamos, una base de datos de respaldo como demo, digamos que no tendríamos mayor situación al tratarse de una práctica, pero a nivel de industria tendríamos que revisar hasta corregir este aspecto y no podríamos generar este respaldo con esos errores. Y luego también con este comando podemos verificar que la tabla se ha realizado la respectiva copia de seguridad. Y estos son el código que utilizamos para nuestra automatización. Eso a manera breve de lo que hemos realizado también. Igual los cambios que utilizamos dentro del backup en el tema de nuestros binarios podemos mostrarlo también. Cómo se va generando el log bin. Nos dice que están activos. Vamos a cambiar los datos en nuestra nueva base de datos cambiando y podemos mostrar de manera general los cambios que hemos generado en esta base de datos. Esto a manera rápida, una presentación de nuestro proyecto. Esperamos haber cumplido con las indicaciones que nos pedía la rúbrica de esta tarea. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Quedamos atentos a cualquier retroalimentación. Un gusto.